Pues buenas noches a todos. Estamos en una transmisión más de Geopolítica para Tercermundistas. Eh, Seguimos tratando el asunto de la guerra en Ucrania. Esta guerra todavía no termina. No sé si esté lejos de terminar, o le falte mucho, le falte poco, pero ya estamos entrando en su segunda semana, ya es la mitad de la segunda semana. Así que, pues bueno, ¿qué nos traes para empezar, mi estimado camarada? Yo debo reconocer que estoy fallando, camarada, porque la verdad es que vengo de la carretera y No tuve tiempo no de comprar tuve nada. tiempo de comprar nada. ¿Para qué te miento? Muy mal, muy mal. Por no hacer tu tarea. Pues no te ¿Tú qué nos preocupes, traes? ¿Tú qué yo nos me voy traes? a Cuéntame. castigar por ti un ratito. Sí, te traigo. Me gustó mucho la reina. Esta Milk Stout. Está muy linda, está muy simpática. Dije, ¿por qué no? Si una es buena, dos deben de ser mejor. Y pues aquí andamos, dándole a esa. Pero bueno, ¿qué te parece si entramos en materia? Me late, vamos a empezar esto porque se está poniendo muy interesante. Mira, no sé qué te parezca esta parte. Hablar un poco de la perspectiva histórica del conflicto, porque todo parecería indicar que que la banda piensa que esto es un arrebato de Putin, que esto es una guerra que inicia pues simplemente por la intentona de la OTAN de apoderarse y de agandallarse en Ucrania, ¿no? Desde mi perspectiva, lo que estamos viendo pues es un cambio en el orden mundial. Estamos viendo la transición del sistema unipolar a la confirmación de que estamos entrando ya de lleno a un sistema multipolar. No sé qué piensas de esta parte o si quieres empezar por otra cosa. Pues no, mira, vamos a empezar. Sí, con eso está bien. Las implicaciones históricas que va a tener, pues independientemente del resultado que se vaya a dar, o sea bueno, sea malo, eh, definitivamente estamos ante algún cambio, una ruptura. No, las guerras siempre significan una ruptura cultural, una ruptura donde se van acelerando también algunos procesos. Sí, de estos procesos que se venían gestando, como por ejemplo lo que sucedió con el COVID. El COVID no inició nada que no se estuviera ya dando, ¿no? Solamente aceleró lo que ya estaba puesto en marcha. Con la invasión rusa, igualmente se están apresurando tanto los hechos que se están sucediendo, los cambios se están sucediendo de manera tan rápida que la guerra solamente vino a acelerar lo que ya estaba ahí puesto, ¿no? El intento de antagonizar con Rusia no es de ahora, solamente se está exacerbando aún más, y es natural. Durante los tiempos de guerra el demonizar al enemigo siempre es casi regla de oro ¿para qué? Para intentar matarlo, para intentar acabar con él. Es prácticamente algo natural dentro de los conflictos. Ahora, también estamos viendo que esta multipolaridad se está acentuando todavía más, ¿no? Se está acentuando a la hora de cómo los otros países están reaccionando ante las sanciones, ¿no? También se está viendo que se están viendo afectadas los intereses europeos, y que más temprano que tarde van a tratar de deshacerse de esas sanciones, ¿no? Que les está pegando muy duro, sobre todo en el aspecto energético, que por ejemplo ahorita ya la energía vuelve a subir en España, 400, 482 dólares por megavatio, si mal no recuerdo, una cosa así, un dato así. Eh, lo que se está traduciendo en aumentos históricos, ¿no? También el acercamiento ruso-chino en el aspecto financiero se está viendo también, eh, a la hora de que cierran, por ejemplo, a este banco ruso, Sberbank. Prácticamente se tiene que orillar a las instituciones financieras chinas para paliar el golpe, que esto ya estaba pactado desde antes de que iniciara la guerra. Pero bueno, ¿tú qué nos puedes decir, mi estimado camarada? Sí, con respecto a eso, Ay, Perdón, no te primero escucho. quiero escucharte si me escucho bien ahí. En el otro, en el otro. En el otro, ok, ni modo. Sí, porque ahí te escuchas muy, muy, muy bajito.
A ver, Ahí te escuchas muy bien. pues mira, nuevamente, esta guerra no es de ahorita, esta guerra se lleva planeando bastantes años. ¿Por qué lo estoy diciendo? En primer lugar, creo que concuerdo contigo, Rusia y Estados Unidos siempre han sido antagonistas, desde que cayó el muro de Berlín. ¿Por qué? Porque al final los rusos heredan un arsenal nuclear que, a pesar de su debilidad económica, a pesar de que están pasando un colapso social, que están pasando por una transformación estatal tremenda, siguen teniendo, teniendo un poder. Se te cortó, mi estimado. Espérate. Que Alberto, eventualmente es capaz de hacer contrapeso a los Estados Unidos por la nuclear. Alberto, espera, permíteme tantito. Espera, no se te escucha nada. Ya no se te escuchó nada. Activo ¿me escuchas ahí? Ahí ya, señor. No sé qué diablos pase con el audio, pero bueno. Ok. ¿En dónde te quedaste? Perdóname. Vuelve Eh, desde el principio. eh, La verdad, se cortó muy feo hasta, el hasta audio. de unos 6 años, todavía no dejas de oponer a Estados Unidos por la que tenía. Por... Déjame cerrar esto aquí Sí. y a ver si se escucha. Espérame. A ver, ¿ahí me escuchas? Ay, sí. No sé qué diablos pasa, pero bueno. Como te decía, Rusia y Estados Unidos siempre han sido antagonistas. ¿Por qué? Exactamente, Cristian, cosas de tercermundistas. Es lo que nos dice Cristian aquí. Y efectivamente, Rusia y Estados Unidos siempre han sido antagonistas en el aspecto geopolítico. Al menos, o incluso, yo me atrevo a decir, desde la caída del muro de Berlín también, por el simple hecho de que los rusos heredan una capacidad nuclear que es capaz de ser contrapeso a la estadounidense. Y si bien es cierto que en el ámbito convencional y económico los rusos no eran capaces de oponer resistencia a los Estados Unidos, sí podían, de alguna manera, defender algunos intereses que les eran vitales. De hecho, ¿cuál es la principal bronca que tiene Washington con los rusos? Que tras el periodo de neoliberalización de Rusia, no abren su sector energético. Su sector energético lo protegen, sí lo privatizan, desde luego, pero lo privatizan en manos de oligarcas que están de la mano con el Kremlin, ¿no? Entonces ya para empezar ahí tienen una bronca. Si bien es cierto que hasta más o menos 2004 los rusos no son capaces de oponer resistencia en el ámbito convencional, esto les obliga a ceder en muchas áreas de interés que no valía la pena defender por la vía más estratégica, por la vía nuclear, les lleva a perder muchos espacios. Sin embargo, a mí me quedó muy grabado en la cabeza un discurso que da Putin por ahí de 2016, 2015, no, ahorita mismo no recuerdo el año, en el que Putin se quejaba de la expansión de la OTAN. Y a Putin le dicen, pues nosotros no estamos expandiendo contra ustedes, estamos haciendo negocios, estamos haciendo tratados con estados soberanos, hagan lo que quieran. Eso fue lo que le dijeron a Putin, ¿no? Ahorita Carl es un amigo del blog. ¿Qué onda, mi querido Carl? Te mando un buen saludo. Ahorita te respondemos esto. Le dicen a Putin, hagan lo que quieran, ¿no? Y Putin dice, pues sí, hicimos lo que quisimos y empezamos a desarrollar toda una serie de armas estratégicas que ahorita mismo nos están poniendo en ventaja con respecto a nuestros socios occidentales. Y ahí es cuando anuncia el Kinsal, ahí es cuando anuncia, pues, ahorita toda la parafernalia de armas nucleares que, pues, constituyen su músculo. Y este anuncio es muy importante porque, te digo, ya por ahí de 2016, Putin le empieza a advertir a la OTAN, las reglas del juego están cambiando. A mí ya no me vas a ganar en los pulsos, ya no me vas a ganar en esta guerra de nervios, porque ya tengo cómo equiparar la situación en el campo de batalla también convencional. Si quieres tú como alianza, todavía puedes tener un poder bastante, o que se logre sobreponer al nuestro, pero al menos en lo que yo considero mi ámbito de influencia, ya no te van a ser tan fáciles las cosas, ¿no? Y eso es muy importante, porque otros agentes emergentes están viendo con mucha atención que los Estados Unidos ya están teniendo una competencia real en el ámbito armamentístico e inmediatamente empiezan a mover ficha en el ámbito económico.
los chinos no serían tan descarados ni serían tan agresivos en su política económica si no hubieran visto a los rusos hacer jugadas tan atrevidas en el ámbito militar. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque desde mi perspectiva, Ucrania es la punta del iceberg de un proceso histórico que estamos viviendo, que como te decía, es el cambio de la unipolaridad estadounidense a una multipolaridad en la que pues muy seguramente vamos a ver a China, vamos a ver a Rusia, vamos a ver a los Estados Unidos, muy probablemente también veamos a Brasil, que eso me gustaría también hablar algún día de eso, porque Brasil está agarrando mucha fuerza a pesar de todo, a pesar de los hierros que comete económicamente, Brasil está pisando muy fuerte. Y bueno, la guerra de Ucrania, desde mi perspectiva, es un intento, por una parte de los Estados Unidos, de meterle a los rusos un puntapié en donde más les duele para tener alguna suerte de ventaja en caso de un enfrentamiento estratégico. Lo que desde mi perspectiva los Estados Unidos no calculan es que los rusos sí van a estar dispuestos a aventarse ese tiro y que la única razón por la que Putin dilata el ataque es para darle a los europeos una oportunidad de unírsele, o sea, tal vez no de unírsele abiertamente, pero de marcar una línea en su política exterior para con los Estados Unidos. Decirle, mira, desgraciadamente, o nos guste o no, pues ahorita mismo tú no nos estás ofreciendo el acuerdo comercial, el acuerdo económico, el acuerdo energético que nos está ofreciendo Rusia. Tenemos que ir con ellos, o al menos tenemos que hacernos tontos con lo de Ucrania y no unirnos a las sanciones, ¿no? La geopolítica de Rusia hasta antes de la guerra contra Ucrania era bastante ambigua, porque por una parte hacía tratos con los chinos, hacía ejercicios militares con los chinos, pero por otra parte estaba intentando por todos los medios posibles crear una zona de defensa colectiva con los europeos para no darles tanta seguridad a los chinos. ¿Qué es lo que sucede con la guerra en Ucrania? Los europeos avientan a los rusos a los brazos de China. Los rusos ahorita ya no tienen más opción que irse con los chinos, ¿no? Y esto para ellos va a ser una desgracia. No quisiera profundizar más, pero no sé qué opinas tú de esto, mi querido Pues camarada. mira, yo creo que por el momento los europeos se están viendo un poco desunidos, no se ponen muy de acuerdo en cuanto a sus posturas con referente a Rusia, mucho menos ahora que se ha desatado la guerra, ¿no? Finlandia por momentos va en el discurso dice voy a hacer pláticas conjuntas con la OTAN, pero por otro lado vemos a Rusia que pues sí le se mete un buen susto, ¿no? Diciéndole, ¿sabes qué? No Es que estoy son jugando, palabras ¿no? O sea, mayores, o sea, neta son porque ¿qué palabras es su mayores lo zona? que dice Sajarova. O sea, a ver, Finlandia, Suecia, tomen nota de lo que está pasando, ¿eh? O sea, ya no son indirectas, o sea, ya es en una asamblea Sí, ya es una internacional, amenaza ya es bien, ante bien los clara. medios, o sea, nuevamente estamos viendo un nivel de seguridad, entre comillas, de los rusos que no habíamos visto antes. Sí, y te digo, bueno, parece que aparentemente la Unión Europea, sí sí se coordina, ¿no? A favor de la guerra de Ucrania, ¿no? O sea, a favor de apoyar a Ucrania, pero nada más es en apariencia, porque en la realidad o detrás de bambalinas, muchos ya no quieren estas sanciones, muchos no quieren seguir con Es lo que estas le digo a mis sanciones. amigos. O sea, dentro del mismo Bundestag se está viendo esas voces que definitivamente no quieren enemistarse o no quieren antagonizar con el Kremlin. Una, porque invariablemente los alemanes si antagonizan con el Kremlin, eh, el fin último o al desenlace o la consecuencia que eso traería va a ser un enfrentamiento bélico. ¿Sí? ¿Por qué? Por la necesidad alemana de energía. ¿Sí? Es una necesidad imperiosa que no la puede sortear con gas líquido Estadounidense. traído de Estados Unidos. Para empezar, porque está carísimo, ¿no? O sea, ya de por sí el precio del gas en Alemania es muy elevado, ¿no? Como para que le aumentes todavía los costes del transporte del otro lado del Atlántico o del otro lado del Mediterráneo, pasando por todos estos países de Qatar, que son los productores de gas licuado.
O sea, sí es un buen tramo y cambiaría toda la perspectiva o la situación geopolítica de ciertas zonas, ¿no? Como por Además, ejemplo, en el caso de Qatar, cambiaría su de hecho, situación geopolítica, ¿sí? si me Y es permites, una zona muy, muy inestable y muy inestable en el sentido de que son políticas muy centralizadas y que no comparten ninguna de las, ni de las éticas, ni la moral europea en nada, en absolutamente nada. independientemente de eso, mira, porque la verdad es que a los europeos les importa un bledo con quién hacen negocios. O sea, este asunto de la democracia, de los valores humanos, de los derechos civiles, a los europeos les importa nada más como asunto de política interior. Pero en realidad, o sea, ellos no les pesa ver al Barcelona apoyando a Fundación Qatar, por ejemplo. O sea, los europeos son hipócritas en ese asunto. O no hipócritas, los europeos saben que negocios son negocios. Pronto, para pronto, ¿no? Pero también el gas catarí no es una solución. En primer lugar, No, no porque lo puede. intentaron en la guerra siria y le cerraron el paso. O sea, la guerra en Siria, ese fue el principal motivo, pasar el gasoducto de los cataríes a través de Irak, a través de Siria, salir al Mediterráneo y a través de ahí hacerle competencia al gas ruso, ¿no? Pero incluso si los cataríes estuvieran dispuestos a suministrar esa cantidad de gas, tendría que pasar por el estrecho de Hormuz, que controlan los iraníes, después dar la vuelta por la península arábiga, Entrar por el cruzar, canal de Suez. entrar por el canal de Suez, que ya vemos que son puntos increíblemente sencillos de cortar. O sea, No, y muy igualmente si los volátiles cataríes, también, muy exacto, o volátiles, sea, políticamente volátiles. ahí los europeos pasarían de estar en la sartén a caer directo en las llamas, porque si tienen problemas con los rusos, con los iraníes se llevan mucho peor. Y Sí, los iraníes, o sea, los iraníes podrían cortarles fácilmente el grifo del gas, que sí sería un casus belli, definitivamente sería un casus belli, y sería pues un problema gravísimo, pero los iraníes han demostrado saber hacer presión. Ya hemos visto lo que han hecho en Aramco, ¿no? Y que de hecho también es algo de lo que tendremos que hablar, porque ahorita, hoy más que nunca, las instalaciones saudíes son las más vulnerables, ¿no? O sea, sabemos que a través de ahí pueden hacer subir y bajar los precios del crudo a voluntad, pero ya en algún momento hablaremos de ello. sí. Ahora, pues también, el papel de Francia, que también, tiene un peso dentro de la Unión Europea. Aparentemente, desde que se salió la canciller Merkel, Macron asumió este liderazgo. Sin embargo, ya estamos viendo la entrada o medio tímida de Olaf Scholz eh, dentro de la escena, con cierta reticencia, calmando los ánimos de que que hay que medirle el agua a los camotes a las sanciones, ¿no? Hay que ser un poquito no tan abruptos a la hora de las sanciones, porque saben perfectamente que Alemania necesita de esa energía desde tiempos de hace 100 años, ¿no? O sea, es forzoso. Así que la entrada de Scholz sí se está viendo dentro de la escena de la guerra de Ucrania, pero parece que la voz cantante la lleva un poco Macron, ¿no? En algunos aspectos o en varios aspectos, ¿no? Ahora, también hay una diferencia, toquemos el punto de este jovenazo, Karl Albert Bismarck, dice, qué casualidad que esto sucede después del Brexit. Pues es que mira, de por sí los intereses de la Unión Europea y de Londres no eran muy, no estaban nada alineados, ¿eh? Incluso en la guerra de Ucrania ya se están viendo más notorias estas diferencias, ¿sí? O sea, nada más hay que ver los comentarios de Boris Johnson, comparándolos con los de Olaf Scholz y de Macron. Definitivamente hay una concordancia de intereses entre Macron y Scholz ellos dos con Boris Johnson, ¿no? Nada que ver, ¿no? Boris Johnson dice, no, adelante con los rusos, ¿no? A darles caña. No, ellos quieren más sanciones, pero pues sí, es muy cómodo cuando tu sistema financiero no está unido al de la Unión Europea, ¿no? Y ahí es donde te viene bien el discurso, ¿no? Súper padre. Pero bueno, a ver, ¿tú qué nos puedes aportar en ese aspecto? Por ahí el coronel Pedro Baños comentaba hace unos
6 años, 7 años, no, ahorita mismo no me acuerdo, cuando todavía recién empezaba su canal de Tendencias 21, Pedro Baños decía, es que lo que no se ha dado cuenta Europa, pues es que el eje Moscú-París-Berlín sería prácticamente invencible, eh, por muchas razones, ¿no? Porque pues prácticamente París y Berlín son la voz mandante en la Unión Europea, y Moscú pues proveería todos los recursos naturales que necesitaran, o sea, las capacidades rusas en ese aspecto, y sobre todo teniendo en cuenta el cambio climático, son no ilimitadas, pero pues se acerca bastante, ¿no? En este sentido, los europeos no supieron, los europeos yo creo que están en esta disyuntiva, yo creo que los europeos saben lo que necesitan, eh, también tienen en cuenta claro lo que quieren, sin embargo, la presión que deben de estar recibiendo por parte de los Estados Unidos es dura, no nada más en cuanto a los gobiernos, las élites europeas, o sea, las élites europeas van a ir con Estados Unidos, para pronto, ¿no? A ellos, pues, hacer negocios con ellos les viene muy bien, y ni hablar, ¿no? O sea, los intereses son los que están, pero Es que insisto, están sacrificando una gran parte de la población. A mí me llama mucho la atención la postura de Scholz, porque Scholz yo creo que, así como lo estoy viendo, está de alguna manera ahorita haciendo el paripé de apoyar las sanciones hasta que la presión pública sea lo suficientemente poderosa para salirse de ellas, porque el canciller alemán es nuevo, el canciller alemán no tiene la fuerza que tenía Merkel y no se va a poder imponer al Bundestag, al Reichstag, no, ahora es ¿dónde Bundestag, está? ¿verdad? No se va a poder tener al Bundestag por sí solo, va a necesitar un gran apoyo popular. Además, porque el Partido Socialista Alemán hace muy buenas migas con los rusos, ¿no? Vamos a ver, pero yo también concuerdo, o sea, en los europeos se está viendo muchas grietas, se están viendo muchas divisiones, ¿no? Ahora, también Al lo que interior. no se ha tomado en cuenta es que hay otros países, ¿no? Más chicos, como por ejemplo Hungría, Eslovaquia, Polonia, que aparentemente son débiles, pero no, tienen un poder de veto importante dentro de la Unión y, y también son un poco incómodos, son miembros, están siendo un poco incómodos en algunas ocasiones. Por ejemplo, los polacos que tienen un discurso antirruso recalcitrante, belicista contra los rusos de casi 20, los últimos 20 años. Y estas cuestiones definitivamente chocan, ¿no? Chocan con los intereses alemanes y con los intereses franceses, ¿no? Así que la Unión Europea también, te digo, tiene estos pequeños estados o estados enanos, no, medianos, no los vamos a llamar enanos, los vamos a llamar medianos, que, que tienen un poder de veto, ¿no? Y que aparentemente son los que hacen segunda a los demás. Pero ya se vio por ejemplo, el Kremlin puede penetrar políticamente dentro de esos estados que pueden ser un lastre a la larga para la Unión Europea y para consolidar un interés común, ¿no? Es que el Kremlin puede penetrar incluso en los estados líderes, o sea, ya hemos visto lo que son capaces de hacer con la política alemana. O sea, la capacidad de incidencia que tiene el Kremlin dentro de la política europea es enorme. Y por una parte yo entiendo a los Estados Unidos en esta postura, ¿no? Al final, si los Estados Unidos se encargan de la defensa europea, si los Estados Unidos pues gastan ingentes cantidades de dinero en mantener un ejército que salvaguarde, entre comillas, los intereses de los europeos, de buenas a primeras los europeos pues hacen negocios con quien es su antagonista, ¿no? Yo entiendo esa parte, no la secundo porque pues, yo jamás, bueno, al menos desde mi perspectiva, no me veo defendiendo los intereses estadounidenses en ningún escenario, pero lo puedo entender. El problema de los europeos es que quieren todo, o sea, quieren abarcar todo, quieren ser amigos de todos y no siempre se puede, mucho menos en coyunturas como esta. Ahí yo creo que en algún momento debe de torcer la puerca el rabo y los europeos van a tener que decidir si aliarse con los Estados Unidos y entregar sus intereses a ellos o aceptar que la multipolaridad va a ir con o sin ellos. Pues bueno, vamos a esta pregunta de flashcards de historia. Dice, esta guerra fue planeada por el Imperio Británico para evitar la caída del sistema financiero. ¿Es inevitable una guerra con Estados Unidos? No sé, ¿qué le puedes contestar? Yo sí tengo idea. Yo no creo que planeada como tal por los británicos. Ve que a mí no me caen bien. O sea, yo creo que ves una oportunidad y la tomas, ¿no? O sea,
A los británicos no les conviene que el dólar deje de ser la moneda de referencia mundial, y eso a mí me queda claro. O sea, los británicos no tienen la capacidad para que la libra esterlina funcione bien para ellos dentro de su propia esfera, pero la libra no es capaz de ser una moneda que sea patrón o que sea referente mundial. Necesitan del dólar y del respaldo estadounidense por fuerza. Y en ese sentido yo no veo cómo esta guerra les convenga. Insisto, porque más adelante hablaremos de la cuestión financiera, y los estadounidenses se acaban de meter en una trampa que no tenían, Sí, que no tenían planeada. sí, sí, Y sí. más Ahorita adelante lo hablaremos. la impresión de dólares está a galope, que Exactamente, en va un a, momento de extrema inflación, que va con a tasas de acentuar, interés nada convenientes. sí, va a acentuar la de por sí inflación que se vino gestando en el año pasado. Sí, porque la inflación empezó el año pasado. Nadie la creía posible hasta que, y de hecho hubo unos intentos de la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos de decir que no va a durar mucho, pero también dentro de la misma Secretaría del Tesoro hubo otras voces que decían de que no, esto va para largo. Eh, y sí, parece que va para largo. Y con lo del COVID, eh, que prácticamente fue una maquinísima de impresión de dinero y que vino a dar los resultados de la inflación ahorita. Y ahora, con las ayudas que supuestamente se le van a dar a Ucrania, es volver a imprimir más dinero. Yo creo que la tormenta perfecta para una crisis financiera más aguda que la que vimos en el 2008 se está perfilando para allá. No, Sí, y súmale esto, porque camarada. eh, Están subiendo los precios de dos bienes que son absolutamente estratégicos en el control de precios: la energía y los alimentos. ¿Cómo paras tú una inflación cuando la energía y los alimentos se te están disparando de precios? ese es el gran Y problema además también. tienes que estar imprimiendo e imprimiendo dinero, porque los flujos financieros, los flujos de dinero que se van a interrumpir de Rusia van a tener que ser compensados de alguna manera por los Estados Unidos, Sí, que eso significa también estar imprimiendo dólares para mandarle al sistema financiero europeo. Dime tú cómo diablos le vas a hacer. La única que yo veo es que los Estados Unidos se empiezan a respaldar con oro su moneda. El problema es que los rusos ya están preparados para eso. O sea, los rusos han acumulado unas reservas de oro tremendas. No sí, ese recuerdo es si el son las primeras o las segundas. Sí, y aparentemente los norteamericanos tienen grandes reservas, pero no son de ellos nada más. Son de varios países y varios países van a empezar a hacer uso de esas mismas reservas de oro. Y ahí es Y donde se vamos va a a ver ver el gran problema. exactamente, ahí va a ser un pedote, porque si los Estados Unidos no, o sea, si los Estados Unidos no tienen con qué respaldar al dólar, van a recurrir a la reserva, como ya lo hicieron de hecho después de la guerra de Vietnam, como ya lo hicieron cuando Francia quiso exigir su oro. Los Estados Unidos yo los veo haciendo lo mismo, los veo aplicando la misma chacalona, que es requisarle las reservas a sus socios para fortalecer su propia moneda. Entonces ahí vamos a ver si no vuelve a haber fricciones entre los aliados, entre los supuestos aliados, Sí, ¿no? ahora. Entonces, Ujú. dale, dale. No, bueno, te quería leer un comentario que dice Cristian. Dice, tocaría ver si este tira y afloja no mina en el interior de Rusia el apoyo de la población hacia el Kremlin, pues las sanciones están poniendo al límite la capacidad de resiliencia del pueblo ruso. La verdad, honestamente, esta guerra se les está vendiendo a los rusos de una manera muy inteligente, en el sentido de que se está luchando contra los nazis. Para ellos es, es como volver a la guerra patria, ¿sí? Y esa cuestión se la toman muy en serio todos los sectores de Rusia. Todos los sectores de Rusia se toman muy en serio algo así. Así que yo creo que la capacidad de resiliencia de los rusos es altísima bajo Exactamente. esa Y no historia nada que más han bajo esa. tenido detrás, Yo creo que sobre el todo en la simple Segunda Guerra hecho, Mundial. Sí, o sea, el yo simple veo hecho de difícil. enfrentarse. Perdóname. No, termina, perdón. No, 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 ya terminé. Perdón, perdón. Entonces, tú puedes ahí intervenir, a ver qué Es que dices. precisamente la resiliencia de los rusos va mucho en contra del enemigo, ¿sabes? O sea, si a los rusos les dijeran, es que los polacos, esta guerra es para chingarnos a los polacos, los rusos se aguantan, porque Ujú. saben que los polacos son sus enemigos. ¿Y qué enemigo más visible tienen? Si ahorita tú le preguntas a 10 ciudadanos rusos,
¿qué país consideran enemigo? 9 te van a decir los Estados Unidos. 9. Y al final el ciudadano ruso sabe que este tira y afloja al final es con los Estados Unidos, que es un enemigo que ya tienen histórico. Y otra situación muy importante, yo no creo que el asunto de la seguridad sea un simple bulo. Yo sí creo que la preocupación del Kremlin por no ver a la OTAN en Ucrania es legítima. De hecho, hoy, ¿qué es lo que sucede hace unas horas? El Kremlin ofrece documentos y ofrece fotografías de equipo de la OTAN capturado en Ucrania. Laptops, documentos de intercambios financieros, nombres de asesores militares, que pues seguramente ya deben de estar camino a Europa, si no es que están allá. Entonces, e igualmente, hace el anuncio de que los voluntarios extranjeros no van a ser tratados como criminales de guerra, o pueden no ser tratados como criminales de guerra, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque yo creo que el pueblo ruso, o hasta donde yo he revisado de su historia, el pueblo ruso solamente una vez ha desaprobado una guerra, y esa fue la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Cuando estaba en ebullición el discurso socialista, y si Lenin no viene también a agitar las aguas, quién sabe si Eso se Rusia puede ver hubiera incluso seguido en la ahí. literatura rusa de la época, donde también no entienden el motivo de esa guerra exactamente. Sí, y se puede constatar muy bien en toda la literatura rusa de la época, y de antes de la guerra. O sea, hay un malestar muy general. Sí, yo también creo que la resiliencia de la población rusa en esta cuestión va a ser durísima, muy difícil de roer, ¿no? No sé si quieras que te lea la pregunta de Torres Claudio. Vamos a darle. Dice, ¿creen que los intentos de Ucrania por involucrar a la OTAN puede ir escalando en gravedad? Como por ejemplo, poner bombas en alguna de sus plantas nucleares o hacer algún ataque bajo falsa bandera en las fronteras con la OTAN. ¿Tú qué opinas? Yo creo que los ucranianos lo van a intentar. Creo que este último episodio de la planta de ahí de Zaporozhye fue un intento bastante peligroso. Creo que sí lo pueden intentar, pero yo no creo que la OTAN se vaya, o nuevamente quiero pensar que la OTAN no se va a meter. Si la OTAN se hubiera querido meter, el momento ya partió hace mucho. Ya ahorita sería demasiado evidente. Los rusos ya están más que preparados para eso. De hecho, precisamente, ya lo habíamos comentado, que precisamente ese es el motivo por el que no están usando toda su potencia, ¿no? Seguramente por el lado de razonable de que la OTAN podría intervenir. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que los ucranianos, y sobre todo un gobierno tan extremista, o los grupos nacionalistas, sí serían capaces de eso. Sin embargo, yo quiero pensar que la OTAN no va a morder ese anzuelo. Ya ahorita no le convendría. En cuanto a la Sí, segunda... yo definitivamente, bueno, ay, caray, perdón. Lo han intentado los ucranianos, o sea, lo han intentado definitivamente. En el discurso Zelensky ha sido bastante duro con la no intervención de la OTAN, ¿no? Y la OTAN sigue diciéndoles e insistiendo, porque de verdad, yo creo que quieren que le quede claro, no a Kiev, sino a Moscú, que no tienen intenciones de entrar. No quieren meterse pues en una guerra nuclear, porque en última instancia eso es lo que va a suceder, ¿no? Y por eso, a pesar de que insiste Zelensky y que es un poco manipulador en su discurso, Stoltenberg lo tiene que salir a repetir las veces que sean necesarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí hay un auténtico miedo a un enfrentamiento a los rusos, porque saben a dónde desembocaría. Y aparentemente sí, la población puede decir, sí, una exclusión aérea en Ucrania, pero creo que no tienen mucha idea de las consecuencias de las que se están refiriendo. O sea, no tienen idea de que ¿Creen que Berlín, será como París, Libia? Londres, Washington, Seattle, Los Ángeles, Bonn, no sé, Stuttgart, Múnich, ¿qué otro te gusta? ¿Qué otros blancos te encantarían? O sea, van a quedar Pues, reducidas a cenizas. Roma. Sí, o sea, todas o sea, las grandes ciudades occidentales van a ser paso de las llamas.
Sí, sí, Y sí, o aquí sea, el pueblo estadounidense piensa que sigue siendo como en Libia, o sea, que basta con que la OTAN diga, aquí no me vuelan aviones y que cada quien haga lo que quiera, ¿no? Esto, o sea, aquí Rusia no está indefensa como Libia. Rusia tiene con qué responder. Y eso es lo que la población estadounidense no ha entendido. Y es lo que algunos círculos militares de la OTAN han comenzado a entender. Ya no son omnipotentes. Ya no, o sea, ya no son capaces de hacer y deshacer a sus anchas, ¿no? Y eso es lo que a mí me preocupa, por algo que yo espero que discutamos más adelante. ¿Quieres leer la dice, siguiente? dice Cristian, y sobre las protestas multitudinarias que han sido disueltas a la fuerza últimamente por la guerra, que pues es normal que haya este tipo de protestas, sobre todo en ciudades cosmopolitas como son San Petersburgo. O sea, son Moscú. ciudades eh, donde te encuentras una cantidad de gentes que tienen una visión más grande y más internacionalista, si tú quieres verlo así. También en Moscú, ¿no? Pero la gran mayoría de la demografía rusa que está diseminada y no está tanto concentrada en ciudades grandes, sino en poblaciones más o menos medianas, yo creo que el apoyo a la guerra es, pues sí, no te voy a decir incondicional, pero sí tienen ese recuerdo de la Gran Guerra Patria, ¿sí? Y pues si me pones de ejemplo los 1.500 arrestos de protestantes eh, que han sido, vaya, enjaulados en Rusia, pues es muy poco realmente, ¿no? No estamos viendo un levantamiento masivo en ciudades, ¿no? O levantamientos de protestas masivas, pero tampoco vas a ver un apoyo masivo. Ahorita no creo que vaya a haber un apoyo supermasivo. Hay un apoyo en cuanto al discurso histórico de que están desnazificando. Eso queda muy claro en la psique rusa, queda muy claro la desnazificación, queda muy claro que van a luchar contra nazis que no tienen intenciones de ocupar. Es una narrativa fácil de entender para el ciudadano ruso, ¿no? Porque cualquier ruso tuvo un pariente Que murió en la cercano, Segunda Guerra lejano, que Mundial. murió en la guerra, en la Segunda Guerra. Así que es fácil de entender. Por eso, sí, va a haber ahorita, no sé, hay como 2.000 arrestos, algo así, pero sigue siendo muy pocos en comparación de la cantidad de población que hay y la cantidad de ciudades y poblados que hay, ¿no? Pero bueno, no sé si quieras que lea otra pregunta de flashcards de historia. ¿Ven una segunda crisis de los misiles en Venezuela o Cuba, mi Yo estimado? personalmente no. Personalmente no creo que los rusos quieran dar ese paso ahorita. Ahorita Eh, están concentrados en Europa y de hecho creo que parte de la multipolaridad es de alguna manera abandonar Hispanoamérica. O sea, decirle a los Estados Unidos, pues mira, esa es tu esfera de influencia, tómala o déjala, ¿no? No voy a meterme ahí. Al menos no en los no de la manera en la que, de una manera en la que te puedas amenazar, pues yo voy a mantener mi promesa de defender Cuba, de defender Venezuela, pero pues nada más allá, ¿no? Yo en lo personal no creo que los rusos quieran dar ese paso todavía, no los veo con una ventaja tan grande, no, ni yo, pero no sé qué piensas tú. definitivamente. No, no, y aparte no creo que tengan todavía ese alcance, tanto político así como Como operativo. económico. Y después de esta intervención en Ucrania, mm, yo no creo que vayan a quedar eh, económicamente tan bien parados como para realizar un manotazo de ese o aventarse un pepinazo de ese calibre, ¿no? Que no van a quedar estratégicamente muy mal, pues no, no, definitivamente, pero económicamente sí, y no van a tener ese alcance político para poner otra base de misiles, ¿no? O sea, políticamente los rusos se están quedando pues muy mal, ¿no? Ante varios países, ¿no? Porque quedan como el agresor, ni modo. Les tocó bailar con la más fea y pues ahí no se puede hacer nada, ¿no? Y por lo tanto, una instalación de misiles en cualquier parte de América Latina en estos momentos o en 10 años
se va a seguir recordando lo de Ucrania, definitivamente. Se va a seguir recordando lo de Ucrania sin ningún problema. Pero bueno, no sé si quieras pasar a otro asunto, mi estimado Alberto, de las negociaciones entre Ucrania y Rusia, ¿cómo van? Me ¿Cómo gustaría, están saliendo? me gustaría, no sé qué sea prudente primero, si ver cómo va la guerra ahorita, para ver en qué condiciones tendrán que negociar Pues las vale, partes, porque pues creo mira, que sería más conveniente, ¿no? pues vamos a ver Porque, cómo va la guerra. Mira, hay un reporte ya de bajas, eh, obviamente son de fuentes externas, no confirmadas por ningún bando oficial, ¿no? Pero sí pueden verse las confirmaciones de forma visual, con algunas veces con números de identificación. Y si hay una importante cantidad de bajas rusas, ¿no? Por ejemplo, en tanques se ve 130 más o menos 130 tanques, eh, de los cuales 38 han sido destruidos, 2 dañados, abandonados 26 y capturados 63. Aquí vamos a ver que también en el desglose de datos que hay, muchos, o al menos el 60% de los tanques que han sido dados de bajas, ya sea destruidos, dañados, abandonados o capturados, el 60% son de tanques de la era soviética, que tienen más o menos, tendrán unos 35 años de, pues de haber sido entrado de fabricados servicio. probablemente. Si te encuentras T90, pero la versión A, que es pues la primera versión que hay, que más o menos se vino desarrollando hace unos 30 años, más o menos. Y si te encuentras una cantidad más o menos numerosa de los T-72 con la actualización del 2016, que tenemos una cantidad de 29 tanques, que es a considerar, ¿no? También tenemos de los T-80 en su versión U, que son 32 de estos tanques, que han sido, pues, en su mayoría, te digo, que han tenido fallas técnicas y han sido capturados, Ajá, ¿no? exactamente. Y solamente han capturado un tanque T-80 de versión de comando, que es con la versión más actualizada, es la versión más, pues más moderna de este tanque, ¿no? De ahí para allá tenemos a los vehículos blindados, que sí han sido una cantidad, pues más o menos numerosa, pero aún sigue siendo muy poco. Habla de una cifra de 84. O sea, son mucho menos que los tanques, ¿no? Definitivamente. Ahora, los vehículos de infantería, sí han sido más o menos la misma relación frente a los tanques, han sido 122 los que han sido dados de baja. Los de transporte de personal, 52 de estos transportes de personal. Eh, los otros de vehículos de infantería para movilizar tropas, han sido dados de bajo 34. eh, y los vehículos de ingeniería 35, de comunicaciones 8, eh, vehículos antitanque y de misiles guiados 47. O sea, no son bajas tan grandes, ¿no? El donde sí podemos ver muchísimas bajas, pero muchísimas bajas, es en el aspecto de la logística. Sí, en lo que se refiere a vehículos Transporte. de jeeps, de transporte de Pertrechos. suministros, de combustible, estamos viendo una cantidad de 260 vehículos destruidos, ¿no? O sea, sí es un número bastante grande que puede perjudicar a la hora de las operaciones la logística del ejército ruso, ¿sí? Y eso es en cuanto a la relación de bajas del ejército ruso, que más o menos totaliza. Ah, otra cosa. Lo interesante aquí se ve en el aspecto de la Fuerza Aérea. Se han dado de baja a 10 aeronaves de ala fija por parte de los rusos, han perdido 10.
eh, de vehículos no tripulados, o sea, drones, se han dado de baja 2, de aeronaves de ala rotatoria 11, pero curiosamente, o sea, son pocas cifras realmente, son cifras muy bajas, ¿no? Para la cantidad de aparatos que tiene Rusia. Sin embargo, si te has dado cuenta, ha habido una fuerte campaña mediática. Ves que apenas pasaron el video del derribamiento de este helicóptero, creo que era un MiG-8, si no No, estoy era un seguro, Camón no me acuerdo. 52, ¿no? Según. Sí, no me acuerdo qué helicóptero era, pero iba cargado de combustible, ¿eh? En el momento en que dio el bajón y fue la llamarada enorme, ese se lo dieron de baja justamente saliendo de la base, es lo más seguro, porque sí se veía muy, muy grande la bola de fuego y asumo, te digo, que era muy cerca de la base donde salía. Pero bueno, esa es la relación de bajas del bando ruso. Cuando se trata de Ucrania, o sea, totalizan unos 280 unidades, de los cuales 46 son de tanques, de vehículos de combate blindado ligero, son 35, de vehículos de combate de infantería son 33, de personal, de transporte de personal son 17, de vehículos de infantería móvil son 14, de ingeniería nada más uno, de antitanques, vehículos guiado de antitanques 32, de artillería han sido muy pocas las piezas de artillería, pero es artillería de estas ay, ya se me olvidó el nombre, de estas que se arrastran, Autopropulsada. de cañones de 30, ¿no? Para ponerte un ejemplo. De autopropulsada han sido 7, de lanzacohetes 2, de radares han sido 5. Aquí viene también, aquí lo interesante viene en los aparatos de los ucranianos. Los datos que hay visuales da que se han destruido 8 aparatos aéreos de los ucranianos. Sin embargo, estos son, te digo, los que hay fotografía. Falta ver los que se dieron o los que se destruyeron En la primera en el ofensiva. primer día, cuando se lanzó la ofensiva, porque muchos fueron atacados en tierra y de esos no tenemos ningún dato. De Hay hecho, que de las bajas decirlo, ucranianas hay muy pocos perdón, datos. sí, por ejemplo, el ministro de Defensa ruso ha dicho el día de hoy que virtualmente han dejado fuera de combate a la Fuerza Aérea Ucraniana. Y esto tiene coincidencia en las peticiones que hace Zelensky hacia Europa, de que piden más casas o naves de combate, sí, aeronaves de combate. Mira, nos dice Cristian, también hay la cuestión de las 3.000 bajas rusas que se menciona, cercana al 10% de las bajas del primer escalón de 58.000, si se considera que los dos escalones son equivalentes, Ajá. como para quedar con bajas importantes. Los ucranianos han hecho incursiones exitosas contra la logística a causa de las patrullas de largo alcance que se infiltran en la retaguardia rusa. Y Luis Trevilcock, o no sé cómo se pronuncia, dice, sumado a la pregunta de Cristian en torno a las bajas rusas, ¿es posible saber si el primer escalón operacional ruso ya ha sido diezmado o está a punto de serlo? Yo en lo personal, antes o para tratar de dar un preámbulo a esto, creo que las bajas rusas se han dado mucho en torno a equipo de transporte, se han dado mucho en torno a equipo que se avería en formación de marcha. En buena medida, porque están utilizando equipo en muchas ocasiones de segunda y hasta de tercera línea. Eso ha quedado más que claro. Y dos, porque efectivamente tampoco podemos despreciar la acción de los ucranianos. Los ucranianos han sabido esconderse de las avanzadas rusas para emboscar después su logística. Eso también es muy cierto. Sin embargo, yo no veo una cantidad de bajas rusas excesiva por esto, porque los transportes o los convoyes de transporte siguen siendo enormes. O sea, no sé, yo no veo una disminución en la logística, ni tampoco veo un descontento dentro del ejército, o sea, que se esté en el que digamos, bueno, yo las fuentes rusas al menos que estoy consultando, pues hablan de que
las órdenes se están cumpliendo, o sea, de que no hay diferencias en cuanto al alto mando, ¿no? Y esto es de las primeras cosas que suelen filtrarse, ¿no? Cuando hay comandantes que piden que una unidad sea asignada a tal o cual lugar, ¿no? Yo no me creo las bajas del Ministerio de Defensa ruso, pero yo no creo que estén cerca de las 3000. Yo daría 1000 a lo sumo, pero no sé qué No, piensas mira, tú. yo sí creo que se haya habido estas 3,000 y quizás hasta 5,000 bajas, ¿Tú pero, crees? Ok. pero hay que considerar una cosa, hay que considerar que no sabemos exactamente de qué categorías son las bajas a las que se les está dando a estas divisiones o estas brigadas o estos regimientos, ¿sí? Eh, puede, puede que sea lo normal que esperaban los rusos, ¿sí? Eh, no creo que no hayan ellos esperado resistencia, ¿no? Definitivamente, yo no creo que los rusos hayan creído que esto iba a ser un paseo militar. Sí, no. No, no, definitivamente. ¿Por qué? Porque históricamente conocen el valor combativo de las unidades ucranianas y la Segunda Guerra Mundial está de ejemplo en ello, ¿no? O sea, el frente donde lucharon los ucranianos se los opusieron a los ocupantes nazis desde el primer día. Sí, otras que digan, es que los recibieron como libertadores. Bueno, la región de Galicia, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Es anterrusa. Ellos te van a recibir de libertadores hasta los aliens que lleguen a bajar, ¿no? Y les digan, vamos a matar rusos adelante, ¿no? Van a decir, claro que sí. Pero el resto de Ucrania se opuso a la invasión de los alemanes. Así que creo que tienen una muy buena idea de lo que están haciendo, sobre todo porque ya apenas se está viendo que están lanzando a sus mejores unidades, pero apenas se está viendo, ya aquí hubo una penetración pues más o menos importante, ¿no? Porque imagínate, lanzar a tus mejores unidades en el primer golpe, en tu segundo escalón iban a quedar lo menos mejorcito, ¿no? Lo peorcito, ¿qué te voy a decir? Se va a ir feo, pero lo peorcito te iba a quedar. Así que yo creo que llevaría esa lógica de echar al combate las tropas de categoría dudosa, de preparación más o menos, que no hay vehículos también, que parece que no estaban en condiciones de combate, porque por las cifras se puede ver que hay muchos que se quedaron en el camino. Es que Sí, mira, yo aquí tengo precisamente otra vez esta duda. O sea, yo no veo las bajas rusas tan altas por esto. La propaganda que hacen los ucranianos. ¿Tú has visto cómo incluso se alteran fotografías para hacer parecer las bajas propias como bajas rusas, ¿no? La verdad es que perdón que decirlo así, pero el conteo de cadáveres ucraniano es bastante bajo. O sea, no les dan las cifras para sostener una cantidad de bajas rusas tan grande. Incluso cuando ves a los convoyes rusos emboscados, no ves cuerpos, ves muy pocos cuerpos, sí ves las columnas de vehículos destruidas, pero no ves muchos cuerpos, ni siquiera restos, o que veas los vehículos uh-huh. ensangrentados, la verdad es que son pocos, por eso No, yo no dudo que las bajas rusas sean altas, concuerdo contigo en el hecho de que no es, que claro que presupuestaban una operación difícil, porque al final el ejército ucraniano estaba arrancado en el lugar 22 de los ejércitos del mundo sí. hasta hace unos meses, o sea, yo no creo que fuera que esperaran un paseo triunfal, pero honestamente no creo que las bajas sean tan altas, insisto, porque los ucranianos o sea, si hasta las bajas falsas le están dando una publicidad tremenda, no quiero pensar las bajas reales, ¿no? Sí, ahora también hay que notar algo, o sea, sí, aparentemente las bajas rusas en cuanto a vehículos destruidos, ya sean unidades de tierra, de logística, camiones, todos, si bien totalizan más o menos unos 800, por decir la cifra, eh, y que las bajas ucranianas están totalizando, a ver, ahí es donde tengo el dato, aquí está, unos 250, 248, vamos a ser más puntuales. Yo creo que en el ratio de fuerzas de relación así atacante-defensor está dentro de lo normal.
Sí, en el ratio de defensor-atacante está dentro de lo normal. Siempre el atacante va a sufrir un mayor número de bajas que el defensor. El problema es que los ucranianos no cuentan con los números. En el grosor de números, los ucranianos sí tienen las de perder, sobre todo, por ejemplo, en el aspecto de la fuerza aérea. Y ya se está viendo. O sea, ya se está viendo la desesperación del gobierno ucraniano por necesitar más casas. El problema es que de poco sirve que envíes casas si no tienes los pilotos. O sea, entrenar a un piloto lleva meses, lleva muchísimos meses. Así que por más que te manden a los casas y los pilotos, ¿qué? ¿De dónde los vas a sacar? Y otra cosa, aunque tengan los pilotos, la infraestructura. La infraestructura ha sido bombardeada. La infraestructura para el despegue de casas ha sido totalmente bombardeada. El día de hoy, creo, fue completamente destruida el aeropuerto militar de Vinnytsia, si mal no recuerdo. Sí, de Vinnytsia. Sí. Así que ahí ya te cargaste un importante aeropuerto donde puedan despegar tus unidades. Sí, ¿De dónde más van a despegar? exactamente. Incluso teniendo unidades no tienen las instalaciones en las cuales apoyarlas porque los rusos las destruyeron desde el primer día. Sí. Entonces, eh, nuevamente, aunque la cuestión de las bajas es importante, lo que creo que debe de permanecer de fondo son los objetivos. ¿Se están cumpliendo los objetivos rusos? Desde mi perspectiva, yo creo que sí. Ahora, Insisto. dice, A ver, bueno, dale. la pregunta de Luis Revilcock. Bueno, sumando la pregunta, Sí, ¿es posible saber si el primer escalón operacional ruso ya ha sido diezmado o está a punto de serlo? No, no está ni diezmado, ni creo que está a punto de serlo. Yo creo que es el problema de la logística. ¿Sí? La logística ha retrasado estas cuestiones y ya se veía venir. Eh, y se está esperando una gran concentración de tropas. Y yo creo que para el asalto de Kiev, que va a ser una sangría terrible, eh, no, yo no lo haría definitivamente. Si en mí estuviera, no lo haría. Pero bueno, ya es cuestión del Estado Mayor ruso, ¿no? De lo que Yo no sé decida. si vaya a ser a la Y ciudad que parece he que se van a mencionado. concentrar en el área sur, en el camino a Odessa. Yo voy para. Ajá. Sí. O sea, yo Yo creo que voy más por dos. ahí está en funcionamiento lo que se llama la la Maskirovka. Maskirovka. Mm. De hecho, yo no sé si Kiev vaya a ser ya asaltada, ¿eh? Yo estoy empezando a dudar mucho porque creo que a los rusos les está haciendo muy rentable atraer una gran cantidad de fuerzas ucranianas a la ciudad, obligarlos a defenderla, destruirlas desde lejos, destruirla merced a la superioridad en equipo y posteriormente, eh, debilitados otros frentes, lanzarse al asalto de algo que en mi opinión es todavía más importante, el embolsamiento de todo el frente oriental que tienen ahí frente a Donetsk y Lugansk, que están acumulando una enorme cantidad de tropas al norte de Zaporozhia para unirse por la pinza que marcha desde Kharkov, ¿no? Entonces, yo creo que ese movimiento es el que va a ser más importante en estos días. Efectivamente, Odessa, vamos a ver si no se produce el desembarco. Yo creo que es un bulo, yo creo que la principal ofensiva se va a llevar a cabo por tierra, pero vamos a ver, ¿no? Sí, porque, Y o sea, es es que hay tres puntos de ataque. de ataque. Uno que va hacia Kiev, el otro que va a Zaporizhia, eh, que se va a dirigir inevitablemente a Poltava o Dnipro, y otro que está en Mykolaiv. O sea, son tres puntos de ataque y por cualquiera de los tres te va a ir, ¿sí? Ahí todavía los rusos conservan pues la sorpresa operacional, ¿no? Definitivamente. Eh, pero bueno, dice Cristian, otra de las cuestiones a considerar es que se habla de un contraataque de una brigada mecanizada ucraniana, que no recuerda el número, que aparentemente destruyó un regimiento de fusileros motorizados ruso y que puso en serios aprietos a la división a la que pertenecía tal regimiento y que terminaban acercándose supuestamente a la frontera rusa. Eh, bueno, yo me tomaría un poco con reservas porque los ucranianos no tienen la capacidad ahorita ofensiva y además sería cuestión de revisar muy bien la zona porque los datos a veces son un poco engañosos porque luego dicen, es que hay videos, sí, pero de videos me muestras
uno, dos, tres, cuatro, cinco quizás, pero a lo mejor me estás mostrando nada más un pelotón de reconocimiento y puede prestarse a exageraciones. Y no es porque sea, no siempre es propaganda de guerra, sino porque a veces los datos llegan mal, ¿no? Ya alguna vez pasó en la Segunda Guerra Mundial, donde dijeron que habían hecho los alemanes, que habían destruido chorrocientos mil tanques soviéticos, cuando en realidad, pues no, en los números no coincidía, ¿sí? O como cuando, ejemplo, los derribos de aviones. Se decían los pilotos alemanes, no, es que derribamos a 30 aeronaves soviéticas. Y cuando en la realidad lo cotejas con las fuentes rusas y resulta que no, que te habías tumbado como a 5 y tú reportaste 30. Y ese es un gran problema en la guerra, ¿sí? Y ahorita que hay, sí, ya vi esos datos que menciona Cristian, y a pesar de que te muestra muchos vehículos destruidos, en su mayoría sí vienen siendo transportes, en otro lado vienen siendo videos separados que lanzó el Ministerio de Defensa ucraniano, pero que no especifica exactamente dónde fue. Así que es muy, Hay que muy tomarlo con mucha difícil reserva. que los ucranianos lleguen a lanzar a una ofensiva, porque sobre todo en el área de Kharkov es donde decía, si ellos tratan de avanzar más hacia el territorio ruso, es contraproducente en el aspecto operacional. ¿Por qué? Porque estás descuidando, estás haciendo, estás alargando Tu línea de tu línea de comunicaciones. comunicaciones, estás descuidando muchísimo tus flancos, porque de poco va a importar que avances a territorio ruso, porque vas a estar descuidando tu flanco en ambos lados. Y no solamente estás descuidando tu flanco, estás descuidando también tu línea logística y que puede ser cortada y te van a aniquilar. Definitivamente, te van a aniquilar. Así que en caso de que sea verdad, avanzar hacia territorio ruso es sumamente irresponsable, sobre todo en la cuestión operacional en la que te encuentras, donde prácticamente pueden cercarte muy fácilmente. Mira, nos pregunta Claudio Torres, ¿por qué los rusos aún no atacan la zona este de Ucrania para cortar la cadena de suministros y armas que les da la OTAN? ¿O les es muy riesgoso acercarse a la frontera con la OTAN? Yo en lo personal creo que aquí es un motivo operativo, ¿no? O sea, ahorita el objetivo más al alcance pues es destruir una gran cantidad de fuerzas ucranianas en el frente oriental, tener a Kiev lista para ser asaltada, aunque insisto, yo creo que Kiev es una suerte de verdún para los ucranianos. No, a mí no me queda claro si de verdad tienen un deseo ya por asaltar esa ciudad, pero vamos a ver, ¿no? Creo que ahorita los objetivos más rentables pues están al este del Dnieper, perdón. No sé qué piensas tú. Mira, yo creo que atacar la zona del oeste de Ucrania no es exactamente el objetivo. Yo creo que el objetivo de todo eso es hacerse con la región importante de Ucrania, sobre todo cortarle a Ucrania toda la línea costera o toda comunicación marítima, o prácticamente aislarla del Mar Negro, lo cual significaría que dejaría de entrar una parte de comercio importante al país, ¿no? Y por otro lado, considero que gran parte de las fuerzas ucranianas, o al menos una parte de la reserva estratégica ucraniana, se debe de encontrar en la zona del oeste ucraniano. Así que primero yo creo que hay que concentrarse en la zona oriental y central del país, porque comerse todo el sapo entero no es tan fácil, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, si no te está apoyando un aliado como Bielorrusia, que Bielorrusia ya hizo mucho al apoyar o al Permitiéndote poner su pasar por el territorio territorio. para hacer esta ofensiva hacia Kiev, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo considero, ¿no? Definitivamente las fuerzas de reserva importantes ucranianas se deben de encontrar en el oeste y tal vez vayan a funcionar a la hora de negociar, y dejar el número de efectivos que sí puede tener o que no puede tener Ucrania, ¿no? Definitivamente. Pero ahorita la cuestión de la ofensiva parece que se está reuniendo una cantidad de tropas importante. No sé qué tan masiva va a ser, pero parece que todo indica que va a ser un asalto gigantesco.
pero no sabemos de qué frente o de qué, hacia qué eje vaya a dirigirse. Yo tengo Te informes digo, al hay norte de tres. Zaporozhia hacia Dnipro, o sea, hacia el norte para Sí, o sea, definitivamente acercar puedes ir al frente hacia oriental. Dnipro, hacia Kiev o sea, Mykolaiv, caminándose hacia Odessa. O sea, son tres ejes y aquí es donde van a poner uso de las maniobras de engaño los rusos, a las cuales pues saben hacer muy bien, porque operacionalmente tienen la ventaja los rusos, todavía la tienen. Tal vez tácticamente sí han sufrido sus serios reveses, pero operacionalmente siguen teniendo esa ventaja. Pero bueno, a ver, no sé, otra pregunta podría ser que dice, ¿por qué? Ah, no, podría ser el segundo escalón operacional. Al parecer, el eje sur es el más fuerte. Pues sí, al parecer es el más fuerte y es el que ha logrado más avances. Pero te repito, esto puede ser parte del plan del Estado Mayor para atraer a las fuerzas de Que Odessa es reserva. súper atractivo, ¿eh? Sí, Odessa, si de por sí ya se encontraron documentos bastante comprometedores de la OTAN, lo que se van a encontrar en Odessa seguramente va a dar para hablar muchísimo tiempo, sobre todo porque en Odessa hay instalaciones, se sabe que hay instalaciones de la OTAN químicas. O sea, no sé de qué tipo, pero si por ahí se llega a saber que los atentados químicos contra disidentes rusos en el extranjero pues vieron su origen en esos laboratorios, va a haber broncas de prensa tremendas en esos sí, países, ¿no? sí, muchos de los militares que vienen de mercenarios están estacionados en esa zona, protegiendo intereses que veto a saber, Exmarines que si se llegan a estadounidenses encontrar veteranos de o a la ver guerra de qué Irak. hay, se va a armar la gorda. Sí, ahora dice esta chica, Lilia Berenice Cota. Lilia Berenice Cota, ¿qué está pasando con los militares rusos capturados y a otro que se rindió? Y los ucranianos le dieron de comer. ¿Qué están haciendo con los militares rusos capturados? Pues depende de quién te capture, ¿eh? Depende muchísimo, porque si te capturan en el frente del este, en la región del Donbass, donde parece ser que hay bastantes, pues, Nacionalistas. neonazis, no te van a tener mucha consideración. O sea, ya se vio, por ejemplo, que grupos de neonazis han estado secuestrando a deportistas. Este muchacho que ha de tener como unos veintitantos, casi 30 años, que era peleador de la MMA y que estuvo entrenando con el grupo checheno, Asmat, creo, o Ahmad, no recuerdo bien el nombre, y que lo ejecutaron, lo mataron. Sí, así que depende mucho de quién te capture, no, definitivamente. Eso es Pero la muy, muy población difícil de ucraniana, saber. la población ucraniana en lo general se ha estado comportando a la altura, ¿no? O sea, están tratando de, como se espera, dentro de lo poco civilizado que puede ser una guerra, como se espera, ¿no? Sí, es cierto que los grupos nacionalistas son mucho más brutales, Sí, son pero despiadados, ¿no? Desde la pero sí he cúpula visto, podemos ver que son despiadados. ajá, pero sí he visto a la población ucraniana y a sus fuerzas también, digamos, lo convencionales, a las fuerzas del Estado, ser mucho más consideradas con los prisioneros rusos capturados, ¿no? Eh, yo por ese lado no creo que haya tantas broncas. De hecho, incluso el Estado Mayor ruso a, a quienes ha amenazado directamente ha sido a los grupos nacionalistas y a los mercenarios extranjeros. O sea, pero amenazar explícitamente a las tropas ucranianas no lo ha hecho. Seguramente también en parte porque todavía espera obtener de ellas algún favor político. Pero, vaya, yo no he visto un comportamiento deplorable por parte de las tropas ucranianas, al menos en lo que yo he visto, ¿no? A Mira, ver, otra de Torres Claudio. Dice, dice Torres Cloud. En caso de Sí. victoria aplastante rusa, ya sea por la vía militar o por negociaciones, ¿se conformarán solo con las repúblicas independientes y la aceptación de Crimea como rusa? ¿O buscarán quedarse con toda la costa ucraniana y de esa manera conectar a Rusia, Crimea y Transnistria? ¿Qué piensas tú? Mira, en caso de una victoria aplastante, es que yo creo que los rusos nada más se van a conformar con Crimea. No creo que vayan a ir más allá de Crimea o se queden con toda la costa ucraniana, ¿no? Y en cuanto a lo de las repúblicas independientes, los rusos han dejado claro que van a dejar que ellos negocien con las repúblicas aparte.
O sea, pero es porque están tratando de llegar a los acuerdos de Minsk, ¿sí? Eso es lo que intentan los rusos, volver a los acuerdos de Minsk bajo la interpretación rusa, no bajo la interpretación ucraniana, porque de los acuerdos de Minsk hay dos interpretaciones, la rusa y la ucraniana, pero pues vete a saber cuál es la correcta, porque los dos tienen base, pero ya cuando estás en una guerra ya vas a negociar con las condiciones o con tu punto de vista. Así que el punto de vista de Moscú es muy claro. Quieren sí, que se acepte la anexión de Crimea a Rusia. Eso es incuestionable. Eso no se va a quitar de la mesa. O sea, es incuestionable. Y también en la cuestión de las repúblicas, sí lo han dicho claramente, es que ustedes tienen que negociar con ellos dos. Nosotros nada más vamos a velar por esto, que se desnazifique o que se quiten, mejor dicho, los elementos antirrusos o que quieren antagonizar con Rusia porque ellos necesitan garantías de seguridad. Y los elementos que están ahí dentro del gobierno ucraniano no tienen ninguna seguridad, no le dan ninguna seguridad a Rusia, ¿no? Pero Crimea no es negociable, definitivamente. Sí, Crimea va a ser rusa. De No hecho, es mira, negociable. Crimea ya es algo que tenían de facto. De hecho, incluso la independencia de estas repúblicas era algo que los rusos ya tenían de facto. O sea, esto no es algo con lo que los rusos vayan a negociar, por decirlo de alguna manera, porque ya lo tenían. Lo que están esperando obtener los rusos son seguridades más amplias. Y yo ahí sí veo que el asunto de excluir a la OTAN la presencia de la OTAN en territorio ucraniano es algo que tampoco se va a negociar en modo alguno. O sea, creo que ese va a ser el primer punto a firmar, que los rusos no van a firmar una paz si no está ahí una cláusula explícita en letras mayúsculas, negritas y subrayadas, que la OTAN no va a estar en Ucrania. O sea, así de facto, ¿no? O de plano. En cuanto a lo de las repúblicas, efectivamente, ellos van a negociar aparte. Vamos a ver si las repúblicas quieren reingresar como parte del territorio ucraniano. Yo no les veo incentivo para ello. Honestamente, pues ya tenían la independencia de facto, nuevamente, o sea, era algo que ya sucedía de facto. Entonces, yo la verdad veo que los ucranianos están muy atorados en ese sentido, ¿no? Creo que ya estamos hablando, de hecho, de las negociaciones y pues estamos viendo en qué condiciones están negociando los ucranianos, ¿no? O sea, están negociando con al menos la tercera parte de su ejército a punto de ser cercada, ahí en el frente de Donetsk y Lugansk, o si no la tercera parte, al menos una parte muy significativa de ello, de las fuerzas operativas, con la ciudad capital bajo asedio, con Odessa y toda la costa sur prácticamente bajo control de los rusos, Odessa pues a punto de ser asaltada o a punto de estar ya bajo el fuego de los rusos, y vaya, ellos en estas condiciones van a tener que pedirle a los rusos algo. ¿Tú qué crees que los ucranianos le puedan pedir ahorita a los rusos así como están? Nada, no tienen cómo pedir, no Exacto. tienen con qué. O sea, es que mira, las repúblicas de Donetsk y Lugansk no creo que vayan a querer regresar a Ucrania. O sea, de verdad, para ellos han sido 8 años de bombardeos. O sea, lo que ahorita estamos viendo mediáticamente en semana y media, ellos lo han estado viviendo durante 8 años, cosa que es muy difícil, muy, muy difícil que vayan a aceptar la reintegración a Ucrania, ¿no? Definitivamente va a ser, aunque les digan que van a ser como con condición especial, ¿no? De autonomía, va a ser aún así, yo lo veo extremadamente difícil, ¿no? Es que exactamente, ¿cómo le cuentas tú a estas repúblicas que han pasado por tanto y que además pues acaban de meterse en un lío gordo, que están literalmente en una guerra y que han visto morir a sus hijos en una guerra abierta contra Ucrania, que pues que siempre van a ser otra vez parte del mismo estado que les trató como ciudadanos de segunda? Nuevamente, pues aquí Kiev se metió en un avispero, seguramente esperando garantías de la OTAN. Yo creo que eso es lo que Kiev espera. O sea, Kiev en alguna parte de su cabeza piensa que la OTAN va a salir. O sea, piensa que la presión mediática que Kiev está ejerciendo sobre ellos, porque es una presión muy dura el decir, o sea, que el presidente de Ucrania, un estado en el que la OTAN había, entre comillas, depositado muchas esperanzas, salga a decir públicamente
que no ve ni siquiera a la OTAN capaz de defender a sus propios socios, pues es una presión muy dura. Es una presión que también está calando en el votante estadounidense de cara a las intermedias. Pero vaya, una cosa es la presión mediática y otra cosa son las expectativas racionales. La OTAN, Ahora, yo no la veo metiéndose en esta guerra, y aquí Kiev está cometiendo un error de cálculo muy grave. O sea, muy, muy grave. Kiev piensa que, perdón que lo diga así, pero piensa que su país vale lo que una de sus ciudades. No, no Yo vale. no lo veo. No, No lo no, veo. no. Y mira, ahorita lo estamos viendo en las negociaciones. Apenas se asesinó a este señor, parte del equipo negociador de Ucrania, Denis Kirev. Fue Eso fue asesinado gravísimo. por agentes de la SBU, que es el servicio de inteligencia ucraniano. Parece ser que porque se le habían descubierto traición, así se le hizo. Primero fue arrestado por cargos de alta traición y fue ejecutado. O sea, ni siquiera llegó a juicio, lo ejecutaron. O sea, ¿y por qué lo ejecutan? Porque al parecer él se reunió con un grupo de oficiales y funcionarios rusos para tratar de negociar por su lado. Quién sabe si para formar un gobierno, quién sabe si para lo que sea. Sí, pero estamos viendo que hay una opinión dentro del gobierno ucraniano que está dividida y no solamente él es la única, ¿no? A nivel local Hemos hay visto muchos gobernadores, ucranianos que se regidores. quieren rendir. Uh-huh. O sea, y el problema es que los nacionalistas no quieren, no quieren negociar con los rusos. Ellos creen genuinamente que están en la posición de hacer condiciones, pero no se dan cuenta que no es Moscú la que está en llamas. O sea, se tienen que dar cuenta que son sus ciudades, que es Kiev, que es Odessa, que es Mariupol, Kharkov. Mariupol. O sea, se tiene que dar cuenta la cúpula ucraniana que ellos son los que están para aceptar las condiciones, que hay que tener condiciones menos desfavorables, pues bueno, pero no están como para ponerse en línea dura. Y en caso de que sigan poniéndose con esa línea dura, pues ¿quién los va a respaldar? Porque el discurso que están haciendo muy duro hacia la OTAN va a ser un poco incómodo después de un rato. O sea, está empezando a ser incómodo. ¿Sí? O sea, para la OTAN misma, para Estados Unidos, empieza a ser un poco incómodo ese discurso de que no nos hacen nada, o de que nada más nos atizaron, pero nada más nos enviaron las porras de lejitos. O sea, eso está calando muy fuerte y va a seguir calando. ¿Sí? Ahora, hay otro problema. Entre más duros se pongan ellos, más duros van a ser los bombardeos a sus ciudades. Eso es un gran problema. Eso ya de por sí es una tragedia humanitaria, ¿no? O sea, el hecho de que estén tomando a los ciudadanos como rehenes es algo que no puedes justificar, ¿no? Porque si te están abriendo los corredores humanitarios para evacuar a la población, estás dilatando, retrasando deliberadamente que la población salga de las ciudades para retrasar los asaltos y también para volver a alargar la ronda de negociaciones, pues es que algo muy mal está funcionando en tu cabeza, hermano, porque estás perdiendo la guerra. A quien le debería de urgir, quien debería de estar urgido por negociar es a ti, porque además la esperanza de ayuda externa que tenías te ha dicho en la cara ya 3 veces que no te va a ayudar. O sea, y esto de aquí, pues, es un morir matando, entre comillas, ¿no? Porque yo creo que también algo a lo que aspira el gobierno de Kiev es a dejar todo lo mal parada que se pueda la imagen pública de los rusos, ¿no? Hacer pasar a los rusos como los bárbaros más bárbaros entre los bárbaros, para ver si así, en un futuro, la imagen política de los rusos queda lo suficientemente maltratada como para provocar tal vez inestabilidad interna o como para provocar un apoyo más contundente de la comunidad internacional. Yo no sé qué están esperando, pero No, mira, la y hay otro división es gran grave. problema. O sea, en las operaciones militares parece que o sea, ya se tomó la principal central nuclear del país, que abastece de energía buena parte, ¿no? O sea, es parte de la infraestructura del país, es parte de la infraestructura que proporciona energía, ¿no? Ahora, seguimos en invierno, o sea, seguimos en invierno. El invierno en esos países todavía no acaba, ¿no? Y ahora los rusos van por la segunda central nuclear más grande del país. Se están haciendo de estas centrales eléctricas porque son puntos clave a la hora de negociar y a la hora de poner más presión.
se va a cerrar el gas. Ya se cerró el gas en varias regiones de Ucrania. ¿Sí? Y esto en medio del invierno es peligrosísimo para la población civil. O sea, solamente aumenta los sufrimientos de la población civil. ¿Sí? Por eso de ahí que la línea dura de los nacionalistas creo que no se da cuenta en qué posición está realmente. Y desafortunadamente, solamente a base pues de que De los golpes maten es militares. la única manera en que yo veo que hay una salida, ¿no? Definitivamente, porque ellos no van a ceder, así de sencillo. Y los rusos tampoco, ¿eh? Los rusos no tienen intenciones de ceder. O sea, Ni así motivos, o les sea, la hagamos, verdad es que la guerra está yendo bien para ellos, o sea, sí, o sea, así les hagan 50,000 bajas, no van a ceder, ¿no? ¿Por qué? Porque se les va literalmente la vida, se le va la vida a todo el Estado ruso. Esta guerra la tienen que ganar, ya lo empujaron, ahorita ya está Putin empujado a ganarla. Y la va a ganar tarde que temprano, ¿no? Definitivamente, la va a ganar. Por la fuerza de las armas, o como decían, por la fuerza de las armas o por la fuerza de la negociación. Pero mientras el gobierno de línea dura de Kiev siga ahí, en esas posiciones de poder, no se va a llegar a ningún lado. Desafortunadamente se va a escuchar mal, pero necesitan ser eliminados del mapa. ¿Sí? Necesitan ser eliminados del mapa. No hay ninguna otra forma, porque sí, dentro del gobierno de Kiev hay voces que dicen, pues dicen, no, esto hay no que tiene caso negociar, ya, o sea, ajá, o hay sea, que ser menos inflexibles, ¿sí? Porque esto de querer no reconocer Crimea, no reconocer las repúblicas, y dices, y tienes a tus ciudades principales rodeadas, no tienes cómo negociar, mi rey. Sí, ahí está el problema. No sé qué creen no sé si creen que el tiempo juega a su favor, pero no sé en qué forma. es que incluso si quisieran meter a los rusos a una guerra de guerrillas, vaya, meter a los rusos a una guerra de guerrillas, ok, podrías ganarles, te la compro, podrías ganarles desgastándolos, pero al final, ¿a qué costa? A costa de destruir todo lo que hace valer a Ucrania como Estado, destruir a su población, los lazos entre la sociedad, destruir la infraestructura estratégica, la economía, entonces realmente sería una victoria pírrica para ti. Sí, 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 o Entonces, sea, no, o sea, para Ucrania sería una victoria, y la verdad es que yo no veo ninguna victoria para Ucrania, honestamente. No veo sí, una victoria para Ucrania en ningún escenario. No, a mí lo que me preocupa es que su intransigencia de luchar hasta el último hombre vaya a desencadenar el uso de armas nucleares tácticas en algún escenario, que lo veo difícil, pero no imposible. O sea, lo veo más ya real. los rusos ya los hicieron, ya hicieron que los rusos cruzaran el Rubicón. Ya una vez cruzado el Rubicón, cualquier medio o ningún medio es descartable. Eso hay que dejarlo por sentado. Si a los rusos la única que ven para ganar es esa, lo van a hacer. Yo no lo descartaría, aunque quiero pensar que la asimetría de fuerzas convencionales es la suficiente como para evitar que se llegue a ese escenario. Sí, ahorita yo también. O sea, por el número de bajas que se está viendo, es normal que el atacante sufra más que el defensor. Es perfectamente, pues, es lo convencional dentro de una lógica de guerra muy al estilo de Clausewitz, ¿no? Es hasta ¿Qué convencional. presupuesto? Ya, Dice este flashcards muchacho, de victoria. Flashcards. ¿Ven una crisis en Europa por los refugiados ucranianos? ¿Tú qué opinas? No crisis, pero sí la van a pasar mal muchos países. Hungría, yo no creo que los ucranianos se quieran quedar en Hungría, pero Rumania va a sufrir presiones muy fuertes porque además los refugiados ucranianos van a ir a los países de Europa que más honduras económicas pasan, que van a ser Polonia, que van a ser Rumanía, ¿no? Entonces, no, yo no veo una crisis porque tampoco es que sea un éxodo, no son tantos los desplazados, al menos ahorita, pero sí, evidentemente todo movimiento humano genera tensiones, ¿no? Sobre todo en una sociedad europea tan xenófoba, o sea, que también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Algo que los ucranianos no se han dado cuenta es que para los europeos, los eslavos son europeos de segunda, ni a veces ni europeos, ¿no? Entonces, es Sí, algo que los ucranianos no es han la visto. visión de
de la Y Alemania ahora, nazi, de hecho. exacto, sí. Sí, De y hecho, sigue, hay y un sigue texto prevaleciendo esa de, visión. ¿cómo se llama? Creo que es Lucien Ferro. Ahorita mismo no me acuerdo, es un medievalista muy bueno, que habla de los recién llegados a Europa, ¿no? Eslavos, vikingos y magiares. Los únicos tres pueblos que los europeos quisieron más o menos adoptar. Y aún en este tipo de perspectivas, que son mucho más humanistas, se nota cierto dejo de racismo hacia ellos, ¿no? O sea, se nota cierto dejo de xenofobia de estos europeos románticos, o como si Europa pues fueran únicamente la tradición germánica y la tradición románica, ¿no? Y los demás pues son como que europeos de segunda. Y esto lo vamos a empezar a ver. O sea, Alemania yo no creo que, para empezar, yo no veo a Alemania acogiendo a los refugiados. Ya de por sí bastantes broncas tienen con los turcos, ¿no? Que están llegando, como para meterse también la bronca de los ucranianos. Dice Carl Wirding, ayuden a Ucrania. No, hombre, aquí ya en México tenemos una guerra. Para que, de hecho, nos faltan armas a Es nosotros. más, te digo algo, si en los estadios tenemos broncas de esas, o sea, imagínate. Sí, o sea, a mí la postura de México se me hizo buena. Se me hizo buena, ¿eh? Pues sensata, Sí, sensata. sí, se me hizo muy sensata. Independientemente de los pros y contras, de yo soy pro ruso o antirruso, lo que tú quieras hacer, la posición de México es buena de marco a las elecciones del 2024. Sí, es muy buena en ese aspecto. Sí, porque yo creo que Biden no va a salir de esta vivo, no se va a reelegir. Eso yo considero que no va a ganar la siguiente del 2024. Personajes como Trump van a estar ahí otra vez en la escena. Y la postura de México es atinada en ese aspecto, ¿no? Decir, a ver, no, yo la verdad es que no voy a unirme a este tipo de sanciones. ¿Por qué? Porque a veces también los países como nosotros, tercermundistas, pueden jugar a la hora de triangular recursos en el aspecto financiero. O sea, nosotros nos puede ir muy bien en ese sentido, ¿no? En la hora de triangulación negocios, utilizar bancos mexicanos, ¿no? Pudo Para habernos hacer ido muy bien, ciertas pero transacciones. desgraciadamente toda la banca está en manos de extranjeros. Ya te había comentado eso Ajá. de que algunos bancos, Banorte de hecho es uno de ellos, ya, y no diré más, eh, no aprueban o no aprobaban transacciones con Rusia desde enero. O sea, desgraciadamente pues también por ahí estamos atorados, pero sí, efectivamente pudimos haber jugado un buen papel, aunque no es demasiado tarde. Al final México también es un gran consumidor de gas y si Estados Unidos decide mandar su licuado de petróleo hacia los vecinos europeos, pues México lo va a Es que tener que mira, comprar en algún lado. también estoy viendo que el gas ruso nadie lo está comprando, pero lo están vendiendo a precio muy bajo. Y eso a nosotros mexicanos Nos nos viene viene muy de bien. poca madre. O Uh-huh. sea, ¿por qué? Porque nos evitamos el problema de producir caro y mejor comprar barato. O Uh-huh. sea, es mejor comprar barato, a pesar de que somos un país petrolero, es mejor comprar lo que están vendiendo estos güeyes, que ya no quieren, que por cierto, los rusos, por lo mismo de que nadie está comprando su petróleo o muy pocos se están atreviendo a comprar su petróleo, lo están dando muchísimo más barato que por ejemplo, la mezcla del Brent. Y no se descarta que el petróleo llegue a los $180 por barril. Esa es una locura. Los rusos lo están dando al mismo precio de antes de la guerra. Ese es un negociazo, ¿no? Si empieza Que a subir el además, o precio del sea, petróleo, ya están subiendo su negociazo. que no lo compran directamente a ellos, pero a través de intermedios, claro que lo van a Exactamente. comprar. O sea, Sí, o sea, porque cuando nadie ya le haces hace la el feo al triangulación, petróleo te barato. sigues ganando una lana. O sea, es muy imbécil el que le hace el feo al petróleo barato. Es más, ni Estados Unidos ha dejado de comprar el petróleo ruso. O sea, que le ponen restricciones a los pagos, ¿va? Pero no han dejado de comprarlo. No, Y ni te lo van a digo, dejar de comprar. exactamente, La ahí verdad se es ve que en el cómo, o momento en sea, que lo hagan, se van a disparar los precios de la gasolina, de toda la energía. es Terrible. que quien piense que las sanciones económicas van a dejar a Rusia en la ruina, o sea, perdón que lo diga, pero por muchos títulos que tenga, tiene una visión sumamente chata de la realidad. Porque una cosa son las medidas de política pública o de política exterior que tú puedas dictar,
y otra cosa es la capacidad para llevarlas a cabo. Insisto, a los Estados Unidos en medio de un proceso inflacionario, sí, con crecimiento, pero con una inflación bárbara, en medio de precios de la energía ya altísimos, en medio Con de un un déficit alza en el de precio de semiconductores, cabrón, todavía. exactamente, déficit de semiconductores, precios de alimentos altos. ¿Cómo le vas a decir al pueblo estadounidense que de repente todavía le vas a aumentar más el precio de la energía? No puedes. No, no se puede. Además, eso está empezando. Vamos a ver cómo empieza la guerra de divisas, porque al final la restricción a los flujos financieros, pues está dejando descontenta a mucha gente. Cada vez son más instituciones bancarias las que se están adhiriendo a los sistemas de transferencia chinos, el sistema de transferencia rusos. Al final, ellos no te van a pedir hacer transacciones en dólares, te las van a pedir en yuanes, porque el objetivo, o sea, si algo tienen Rusia y China en común como objetivo, es minar la línea de flotación del dólar. No lo van a conseguir en un año, no lo van a conseguir en 2 años, pero este es apenas el primer paso que van a, o es el primer paso realmente serio que van a dar para empezar a atacar abiertamente la hegemonía del dólar, ¿no? E insisto, la moneda rusa está bien blindada, o sea, ya los Estados Unidos están viendo que las reservas que los rusos han declarado pues son mucho mayores, ¿no? Y que en ese sentido, Sí, los vamos a ver, rusos tienen una doble contabilidad. Eso sí, exactamente, es un hecho. Llevan exactamente. una doble contabilidad. Exactamente, o sea, nuevamente, quien piensa que las cifras del Banco Mundial, del Fondo Monetario, o sea, son dignas de fiar para un escenario militar, también nuevamente pues está cometiendo un error gravísimo, o sea, Dice Cristian, comenta algo muy atinado, Cristian. Y encima Pompeo cometió el error de decir que el reconocimiento de la independencia de yo no Taiwán, sé ¿no? si O error, sea, pero yo no sé si error, pero a ver, tú da tu perspectiva. sí, mira, yo creo que el haber dicho esto arroja más a Pekín a los brazos también de Moscú. Ujú. Sí, esto es algo muy delicado, es motivo de casus belli, literalmente, es motivo de casus, es motivo para los chinos para ir a la guerra. En el momento en que Estados Unidos reconozca a Taiwán como país independiente, Taiwán lo que hará es proclamar su independencia y en ese momento China van a la invade. guerra los chinos. Van a la guerra, así, no hay de otra. Sí, así que esto es una cuestión muy delicada. Pompeo es un poco aventurado al decir, parece que va a ser candidato a la presidencia y Dios nos agarre confesados si empieza con ese tipo de políticas, porque entonces sí, va a haber otra guerra en menos de un lustro. Yo no sé si sea un error, mi querido Salvador, porque yo creo que ya está claro que Taiwán es lo que sigue. O sea, el hecho de que China y Rusia, de que hayan arrojado a los rusos a los brazos de los chinos, pues es precisamente una seguridad que tienen los chinos de que el paraguas nuclear ruso va a estar con ellos. O sea, ya no tiene, ya si tenían alguna duda, ahorita Ya no les los queda rusos ninguna. están, ya no les queda ninguna porque los rusos ya no tienen de otra más que apoyar a China en esta aventura. Y los chinos ya lo han dicho explícitamente, antes del centenario de la fundación de la República, ellos deben de tener ya nuevamente la unidad territorial de Taiwán, ¿no? Yo no creo que pase ni siquiera, tal vez un lustro es un tiempo razonable, pero yo creo que tal vez menos, o sea, y creo que estos políticos estadounidenses se acaban de dar cuenta que la tienen adentro, o sea, se acaban de dar cuenta que en realidad quienes han sido embaucados han sido ellos. Sí, dice Cristian, Es una declaración los chinos temeraria. no son los rusos. Ajá, No, los chinos no van a tener esa paciencia que tuvieron los rusos. Ellos exactamente. Es tuvieron que la los rusos paciencia estaban en la de ambigüedad armarse, de geopolítica. planearlo durante casi una década o hasta más, puede que hasta más. No, además los rusos yo creo que siempre, ahí sí creo que ellos tuvieron la buena voluntad, entre comillas, de integrarse a Europa. O sea, yo creo que si a los rusos les hubieran dado a escoger entre Europa y China, hubieran Se van a escogido Europa, Europa. Hubieran definitivamente. escogido Europa. El problema, insisto, es que los orillaron a tomar esa decisión. O sea, los Pues europeos quisieron irse con Estados Unidos y pues ni modo, ¿no? Eso es lo que tocó. Y ahora, yo creo que esa es la parte que a mí me preocupa. O sea, los Estados Unidos y los altos círculos de su política se están dando cuenta que están perdiendo esta guerra. O sea, o que ya no hablemos de guerra. Este duelo geopolítico lo están perdiendo. Y precisamente porque lo están perdiendo, yo no sé
si haya dentro de la cúpula estadounidense voces tan maliciosas, tan perniciosas, que digan, pues si el mundo no es para nosotros, no va a ser para nadie, ¿no? Y en ese sentido, pues sí podrían ellos mismos apretar primero el botón nuclear o obligar a los rusos o a los chinos o provocar que ellos lo hicieran antes, ¿no? En ese sentido, yo no lo veo como un error la declaración de Pompeo, yo lo veo como una declaración maliciosa, buscando de alguna manera a la desesperada conservar la ventaja de los Estados Unidos o provocar las condiciones necesarias para atacar ahorita que ellos creen que todavía tienen posibilidades, ¿no? Y es que mira, hay un comentario que dice Claudio, dice, este conflicto le sirve a China para testear cómo sería la reacción internacional contra ellos en el Claro. caso de invadir Taiwán, aunque teniendo en cuenta que China está mucho mejor posicionada que Rusia, Claro, definitivamente. No, no le puedo ni agregar ni una coma, ¿no? No solamente eso de que está mejor posicionada, la economía estadounidense está altamente integrada a la China. No sí, puede hacer estas sanciones de aislamiento como lo está haciendo con Rusia. No, o sí, de sea, por sí con se va a Rusia, o pique. sea, si con Rusia va a ser un reverendo Sí, está desmadre. haciendo un desastre. Exactamente, ya muchos están queriendo bajar del barco y todavía no entran en acción pleno las sanciones. Imagínate con China, o sea, con China ni pensarlo. Querer desintegrar a China de la economía mundial es colapsar la economía mundial. O sea, Sí. esto sería algo increíblemente estúpido y en el momento en el que alguien lo propusiera, ese alguien es el que va a terminar aislado, ¿no? Así sea Estados Unidos, insisto. Sí, prácticamente muchos de los negocios en Estados Unidos de autopartes, de comida, de bienes, de ropa, de lo que tú quieras, hay mucha integración de la economía china a Estados Unidos, así que no se puede, no se va a poder. O sea, los chinos están viendo lo que sancionan los estadounidenses a Rusia y lo que no. Sobre todo, están viendo lo que no sancionan, ¿sí? Ujú. Porque si bien hay Están viendo el precios alcance. aceptables a pagar, hay otros que no. Y uno de esos precios parece no ser el del petróleo. Ujú. O sea, De hecho, lo ese dijo no es negociable ¿quién eso. creo que Mike Pence, no me acuerdo. No, ahorita mismo no, fue Blinken el que lo dijo. Dice, tampoco queremos, tampoco nos interesa ver un precio del barril muy alto, porque esto terminaría beneficiando a Rusia, ¿no? Ya no está Sí, hablando ni de sus ciudadanos, o sea, no está hablando del hecho de que sus ciudadanos la vayan a pasar mal con un precio del barril alto, o sea, él está viendo ante todo pues, no beneficiar a Rusia. ¿Por qué lo está viendo? Porque sabe que pues no pueden prescindir, o sea, no pueden prescindir del petróleo ruso, aunque no les guste, ¿no? Entonces, nuevamente, el creer esto, el creer que porque el Fondo Monetario, porque las casas de inversión, el creer que las calificadoras dicen algo y juzgan algo, pues tampoco es que la palabra sea ley, o sea, hemos visto sus equivocaciones muchas veces y creo que ahorita mismo pues ya están empezando a echarse para atrás. Europa, insisto, pues se están viendo las fisuras cada vez más grandes. sí, Vamos a ver ahorita en qué acaba están esto. tratando de triangular algunas operaciones de compra de recursos naturales, petróleo ruso, ¿no? Definitivamente lo van a seguir haciendo. Es como cuando no querían negociar con Maduro, pero sí con Guaidó. O sea, Ah, sí, la fuerza de exactamente, los sí, sí, hechos te sí, va a hacer negociar con Maduro. O sea, la fuerza exactamente. de los hechos te va a hacer sentarte con Maduro a negociar. Lo dijo alguna vez un funcionario español, no me acuerdo, creo que trataba del Ministerio de Relaciones Exteriores de España. Es que dijo, es que aunque no queramos, lo tenemos que hacer, nos guste o no nos guste. Y esa es la realidad de los hechos. Y pues Europa, por muchas sanciones, se va a ver a la fuerza de los hechos negociar con terceros, o sea, triangular las operaciones, que le va a salir más caro de todos modos. O sea, Pero quizás no un tan poco caro como, menos más caro que las sanciones, pero aún así estás pagando el pavo. Al menos si no completo, pues tres cuartas partes de este. Sí, y pues bueno, no sé qué más quieras agregar, mi estimado camarada, o hasta aquí la pues dejamos, que ya vamos yo una creo hora y que hay que 45. dejarla aquí. Hay que dejarla aquí porque se están
ahorita la verdad es que el frente está bastante pausado, estamos a la espera de una operación militar muy importante, de una escalada en las operaciones, y pues ya que empiece y que empecemos a ver algunos resultados, vamos a ver qué logramos traerle aquí al público. Pues bueno, nos estamos viendo. La próxima misión, no sé si vaya a ser el martes o el miércoles, no sé, dependiendo nuestros horarios y dependiendo cómo evolucione también la situación. Si de repente nos agarra con los calzones abajo y los rusos realizan una ofensiva de escala masiva, pues ahí nos estaremos viendo, ¿no? Pero bueno. Pues camaradas, nos vemos, se nos cuidan, buenas noches, no, ya buenos días Moscú, buenas tardes, ¿qué te gusta? Tokio. Estamos viéndonos, camaradas, cuídense. Bueno, vemos. Abrazos, no balazos. Abrazos, no balazos, bye bye.